hermanos que están conectados en este momento. Nuevamente para mí, como lo he expresado en otras ocasiones, de veras es un privilegio el poder aprender juntos, ¿verdad? De lo que Dios, a través de su palabra, nos dice a cada uno de nosotros. Como lo mencionó nuestro hermano Ricardo, ¿verdad? Hoy lo que vamos a ver es una bienaventuranza que tiene relación con las enseñanzas que se han dado todos los días miércoles, pero hoy la vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo muy conocido por la mayoría y consta de 6 versículos únicamente, y cualquiera podría decir, bueno, qué rápido lo vamos a poder ver, pero miren, hermanos, cuando uno se pone a leerlo y a escudriñarlo, es tanta la riqueza que podremos nosotros sacar de él que definitivamente no vamos a poder verlo completamente en su profundidad, porque vamos a ver lo que es la primera parte de esto y vamos a únicamente a leer la segunda. Pero sí quisiera, por favor, que ahorita me acompañaran todos, si ya están en el Salmo capítulo capítulo 1, que lo leamos juntos. Dice el Salmo en el versículo 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Salmo número 1, como lo han llamado otros estudiosos de la palabra, lo podríamos llamar también nosotros el Salmo de los Salmos. ¿Por qué razón? Porque este viene a ser realmente un resumen de todos los demás salmos. Si nosotros le ponemos un poco de atención, podremos ver que todos los salmos, hasta llegar al Salmo 150, tienen relación con este primer salmo. Entonces, podríamos decirle como el prefacio del libro de los salmos o un resumen de todos los demás, ¿verdad? Y porque también contiene la esencia de la fe cristiana. El Salmo 1 se puede resumir en 2 partes fundamentales, como nosotros nos podemos dar cuenta de una manera bastante sencilla, ¿verdad? Pero son opuestas entre sí. En primer lugar, las personas justas, que son objeto de bendición, que eso lo encontramos en los primeros versículos del 1 al 3, y el segundo grupo, ¿verdad? La segunda parte que es opuesta a la primera, los malos, ¿verdad? Que acarrean su propia desgracia. Y nosotros en esta noche pues nos enfocaremos en la primera parte, aquella que se refiere a las personas que son justas. Vamos a ver por qué son justos, ¿verdad? Estudiando un poquito, ¿verdad? ¿Qué decían algunos escritores de esto desde muchos años atrás? Por ejemplo, Agustín y otra persona estudiosa de la palabra llamada Jerónimo, no dudaban en que aquí veían ellos al leer el Salmo 1, ¿verdad? Resaltando el carácter y la bienaventuranza del justo, que por excelencia era Cristo Jesús, ¿verdad? Él no anduvo en consejo de malos, no se sentó, no caminó con los pecadores en el sentido que vamos a estudiarlo después, ni se sentó en silla de escarnecedores. Entonces ellos veían a la persona de Cristo Jesús como el justo, ¿verdad? Que estaba descrito aquí en este salmo. Entonces notamos nosotros fácilmente en el Salmo 1 que se estructura en 2 partes. La primera parte, como les mencioné, del versículo 1 al versículo 3, aquí David, que es el que escribe el Salmo 1,
establece en qué consiste la la bienaventuranza cuando él menciona bienaventurado el varón, ¿verdad? Aquel hombre que es recto, cuyos parámetros de conducta y las bendiciones las recibirá de parte del Señor. Y la segunda parte, ¿verdad? Que es la contraposición a la primera, así los malos del versículo 4 al versículo 6. Aquí describe el futuro de estas personas, ¿verdad? En un lenguaje muy narrativo, su sentencia también y su destino. En esta ocasión, así como lo estudiamos también en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, la palabra bienaventurado en el hebreo, que es en este caso que se utiliza la traducción, es un plural. Es interesante esto, ¿verdad? Porque la palabra bienaventurados la podríamos leer como o las numerosas bienaventuranzas, ¿verdad? No es solamente una bienaventuranza, ¿verdad? Cuando leímos nosotros el Sermón del Monte, la primera es bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos, ¿verdad? De ellos es el reino de los cielos. En este caso podríamos decir tantas bienaventuranzas que el Señor nos quiere dar, porque esta palabra está en plural, o las numerosas bienaventuranzas. Y como menciona un erudito que estudió mucho estos salmos y que incluso él escribió el Salterio, ¿verdad? Que es un inglés, Ainsworth, un teólogo del siglo XV. Dice que esto podría explicarse como una aclamación de júbilo por las múltiples dichas que disfruta el hombre justo. Entonces, como decir, bienaventurado, ¿verdad? La palabra, bienaventurado el varón. De esa manera, una exclamación realmente de la palabra bienaventurado en el hebreo en esta ocasión, ¿verdad? Este bienaventurado, este varón bienaventurado, nos describe en primer lugar en el versículo 1 al justo por lo que no hace. Es interesante esto, ¿verdad? Cómo la escritura nos puede ayudar a nosotros a entender mejor cuando nos indica las cosas que el justo no hace, que es en este caso el versículo 1. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, pero sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores, y que tampoco no se sentó en silla de escarnecedores. Tres descripciones que nos dan de una persona justa aquí en el Salmo 1. No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y no se sentó en silla de escarnecedores. Estamos usando, generalmente nosotros usamos la versión Reina Valera 60, ¿verdad? Es la que yo estoy usando al leer los salmos. Cuando la palabra menciona acá no anduvo en consejo de malos, la primera pregunta que nos podríamos hacer nosotros al estudiar esta escritura es, ¿a qué se refiere con el consejo de malos? ¿Verdad? ¿Qué significa ese consejo de malos? Pues ese es el consejo de una persona que basa su vida en su propia prudencia, en lo que él entiende que es lo correcto y que cree que está libre de error, pero aquí viene el concepto que nos está diciendo acá en la escritura. Esta persona que es una persona que aconseja de una mala manera, tiene una fachada de prudencia y de verdad, ¿verdad? Nosotros podemos perfectamente confundirla y decir, qué buen consejo el que me está dando esta persona, pero no sabemos exactamente qué es lo que hay detrás de esta persona, ¿verdad? Y entonces él me está dando un consejo, ¿verdad? Por supuesto erróneo en relación a lo que él entiende que es lo correcto, ¿verdad? En esto estriba la dificultad en poder identificar un consejo como malo, porque la persona, hasta incluso ella misma, puede estar engañándose a sí misma, ¿verdad? Y creer que es la verdad lo que me está diciendo. Pero ese es el consejo de una persona que
se refiere aquí a esta escritura a un consejo de malos, ¿verdad? Porque lo que dice me pareciera ser una verdad. Entonces, el bienaventurado es aquel que identifica a esta persona y que no anda, que no atiende el consejo de esta persona que está errada en su consejo. Ese es un consejo de malos, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces, esta no es una verdad cuando me la está aconsejando. ¿Cómo identificamos nosotros como hombres, ¿verdad? En este caso, una mentira, ¿cómo la identificamos? Nosotros aprendimos que o las personas que trabajan en los bancos, ustedes lo saben, para poder identificar a un billete que es falso, lo que hacen es, les dan un fajo de billetes, pónganse ustedes de 100 billetes de a 100, ¿verdad? Y entonces primero les explican cuáles son las características visuales del billete, cómo se debe identificar. Luego les dicen, pues usted tiene que sentir una textura X. Y luego les ponen un fajo en la mano, ¿verdad? Y entonces cuando van contándolos, ellos tienen que identificar algo que no concuerde con las características específicas de un billete de verdad. Cuando lo tocan, lo sienten, entonces esta persona empieza a dudar de él, lo saca, lo revisa, lo pasa por alguna luz especial, ¿verdad? Y entonces dice, este es un billete falso. Nosotros también podemos hacer y debemos hacer lo mismo. ¿Cómo identificamos una mentira? Es cuando nosotros sabemos la verdad. La palabra dice claramente en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Proverbios 12:17 dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña, ¿verdad? Y dice la palabra también, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, hermanos, la verdad la tenemos nosotros en la palabra. El consejo de Dios se encuentra en su palabra. Por eso es que debemos nosotros conocerla bien, ¿verdad? De esa manera evitamos nosotros caer en el consejo de los malos. En el Salmo 33:11 también la palabra nos dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahora, uno puede decir, bueno, entonces voy a estudiar la palabra, conocer la palabra, y entonces voy a identificar cuando alguien me esté dando un consejo, un mal consejo, para evitar ser injusto y estar dentro de esta categoría de que no anduve en consejo de malos, ¿verdad? Pero no solamente es esto. El Señor en su palabra también nos dejó otras herramientas para poder reconocer nosotros un consejo que no es adecuado, un consejo que no es correcto. Por ejemplo, dicen las multitudes en los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman, ¿verdad? Acá ya habla de una multitud de consejeros. Bueno, ¿dónde los vamos a encontrar nosotros? Obviamente, vamos a encontrar a esos consejeros en personas que también están siendo aconsejadas por la palabra y no por otras personas que están erradas en el consejo que les están dando a ellos, ¿verdad? Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo necesito un vehículo, ¿verdad? Y entonces, porque para mi trabajo necesito tener cómo movilizarme de una manera que no tenga yo problemas, digamos, yo voy a la carretera, digamos, todos los días. Entonces, ¿qué tal si el carro se me empieza a recalentar y de repente se me va a apagar? Entonces yo, bueno, yo necesito un carro un poco mejor, ¿verdad? Pero me encampané con un carro modelo 2022 o 2021, ¿no? Y apenas puedo reparar el que tengo. Entonces vengo y yo puedo pedir un consejo. Obviamente, el espíritu está trabajando en mí, me está diciendo, mira, yo creo que hay otras prioridades, ¿verdad? Entonces piensa bien lo que vas a hacer. Pero vengo y le digo, mira, hermano, yo tengo necesidad de comprar un vehículo, ¿verdad?
y me dan una oferta que está ahora porque estamos en lo que se llama el fin de año. Bueno, en palabras que conocemos todos, el Black Friday, el mes del, ¿verdad? Que es de ofertas. Entonces, y me lo están dando, ¿verdad? Está en la feria de tal parte. Entonces, yo con esto digo, pues yo puedo dar el enganche, pero después las mensualidades, ¿cómo me van a quedar? Este hermano sabiamente me dice, mira hermano, ¿cómo está tu presupuesto? ¿Cómo estás cubriendo las cuotas de cómo está tu ingreso para poder cubrir lo que necesitas en tu presupuesto? Eh, los estudios de tus hijos, los estás cubriendo, tenés deudas, ¿verdad? Estás diezmando, etcétera. Y entonces ahí empezamos nosotros a entrar, ¿verdad? En razón y podemos escuchar el consejo de estas personas. Por otro lado, cosas tan sencillas, ¿verdad? Puedo ir con un hermano que sea mecánico y decirle, mira, ¿qué piensas de la marca tal, del modelo tal para poderlo comprar? Ayudarme, apoyarme en él para que lo vaya a ver. Hay muchas maneras, hermanos, de poder recibir un buen consejo. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Entonces, volvamos al sentido de esta escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Sino que está aconsejado, ya sea por la palabra, que es la palabra de Dios, y está